Entonces, primeramente, saludar a los compañeros y compañeras que no había saludado anteriormente y a los que están viendo el video. Entonces, bueno, para la clase de hoy vamos a ver la parte de inductancia, que como les había dicho antes de iniciar la grabación, es una continuación o es un ejemplo de la parte de inducción electromagnética. Ok, nada más que ahora puede ser una inductancia mutua entre dos componentes o la autoinductancia, que sería sobre sí mismo. Entonces voy compartiendo pantalla. Aquí. Empezamos. Entonces, según lo que dice el libro, básicamente, cuando tenemos una corriente variable en una bobina, va a inducir una fuerza electromotriz en otra bobina adyacente. Esto va a ser, digamos, algo por este estilo. Aquí yo tengo una bobina. ¿Ok? Esto como para que tengamos una idea de qué es de lo que se está hablando. Y entonces por aquí yo voy a tener una segunda bobina. ¿Ok? El número de vueltas que va a tener una y la otra no necesariamente van a ser las mismas. Pero acá la idea es la siguiente. Esto para que lo tengamos en cuenta. Si yo tengo una corriente que atraviesa esta bobina, ¿ok? Entonces vea que la corriente viene y sale por acá. ¿Cierto? Compañeros, compañeras, ¿me siguen? Entonces, ¿hacia dónde se va a generar el campo magnético en este caso? ¿Hacia dónde iría el campo magnético? Hacia arriba, hacia abajo, a la derecha, a la izquierda. ¿Cómo iría el campo magnético? Hacia arriba y hacia abajo, profe. ¿Hacia arriba o hacia abajo? ¿Cuál de los dos? ¿Enrique? No sé, profe, yo creo que para hacer un batazo yo diría que hacia arriba. Ley de la mano derecha. Vean que la corriente, digamos, voy a agarrar esta espira. Esa espira viene aquí así. Entonces la corriente viene en esta dirección. ¿Ok? Este es el frente. Hacia arriba. Y esta es la parte de atrás. Entonces, si seguimos con la ley de la mano derecha, correcto. Vean que conforme vamos atravesando eso, los dedos van marcando hacia arriba. Por lo tanto, esto me va a generar un campo magnético en el interior que va a ir hacia arriba. Excelente. Y vean que este campo magnético entonces va a generar un campo magnético en el interior de la segunda espira. De la espira esta que es como verde agua. ¿Sí? Entonces, si yo hago que la corriente sea una corriente como función del tiempo, ¿qué va a pasar? El campo magnético que se genera también va a ser función del tiempo. Por lo tanto, va a ser un campo magnético variable y eso va a generar entonces una
inducción electromagnética sobre ese otro cable, ¿cierto? Va a ir en un sentido o en otro sentido, ya sea que la corriente aumente o que la corriente disminuya en el tiempo. Entonces, vamos a tener una inducción electromagnética ahí gracias a ese fenómeno. Eso lo tenemos todos claros. ¿Sí o no? Entonces, como tenemos eso, vamos a tener que el caso de que el acoplamiento entre ellos va a ser descrito por una expresión matemática o una constante matemática que va a depender solo de factores geométricos, número de espiras de cada una de ellas, va a depender de, qué sé yo, de las áreas o va a depender de factores puramente geométricos o puramente características de los materiales. No va a ser importante la corriente que aparezca ahí. Para esta expresión que se llama la inductancia mutua. O sea, va a ser un valor constante, ¿verdad? Porque las características físicas de los materiales no las vamos a cambiar. Igualmente, digamos, podemos tener otro caso. ¿Qué pasa si yo no tengo esta otra espira y tengo solo esa? ¿Qué va a suceder ahí? Compañeros, compañeras. Yo diría que cuando la corriente deje pasar por la espira, el campo electromagnético, bueno, el magnético que había ahí, va a inducir corriente en la espira. No cuando la corriente deje de pasar, sino que aún cuando la corriente está pasando, vea que nosotros vamos a tener un flujo magnético dado por el área de la espira y por ese campo magnético variable que hay ahí en el interior. Entonces, al tener esto así, al tener ese flujo, vean que por sí misma o sobre sí misma, el inductor va a estar induciéndose una corriente gracias a esa variación del campo magnético. Y eso está dado por la ley de Lenz. Entonces, en este caso, vamos a tener lo que se conoce como una autoinductancia. O sea, me voy a inducir corriente a mí mismo, poniendo, ¿verdad? Personificando esos inductores. Entonces, esta autoinductancia vamos a tenerla siempre que tengamos campos magnéticos variables y alguna espira. ¿Ok? La otra, cuando teníamos dos, se va a llamar inductancia mutua. Digamos, y su forma va a ser muy parecida. Entonces, en ese otro caso, vamos a denotar usando la misma, la misma nomenclatura que el libro. Entonces, la inductancia mutua la vamos a definir con una M y la autoinductancia la vamos a definir con una L. Y eso es lo que vamos a estar viendo. ¿Ok? Y ahora sí, esto va a ser, digamos, vamos a ver una cierta equivalencia que tienen los inductores, ya sea en una inductancia mutua o en una autoinductancia, parecido a lo que estábamos viendo con la parte de capacitores. ¿Se acuerdan ustedes? Que, por ejemplo, la capacitancia de los elementos básicamente dependía o únicamente dependía de los materiales,
bueno, los materiales, cuando metíamos algo en el interior, ¿verdad? Del capacitor, o dependía ya lo que eran los dieléctricos, o el tipo de dieléctrico que se usaba, dependía solamente de factores geométricos en ese caso. Ahorita, cuando veamos la parte de inductancia o autoinductancia, vamos a ver que solamente depende de factores geométricos. Igual, la parte importante de este fenómeno o de estas cosas es que, o otra parte, ¿verdad?, que se relaciona con los capacitores, es que ¿dónde se almacenaba la energía en un capacitor? Compañeros, compañeras, a ver si se acuerdan de eso. Bien, las placas. Ah, bueno, no, no era en el espacio entre las dos placas. ¿Y qué es lo que hay ahí en el espacio entre las dos placas? Podía haber un conductor o vacío. No, Bueno, si el conductor ya no es capacitor. perdón, entonces vacío. Vacío o un dieléctrico. Eso. Ok. Pero, ¿qué es realmente lo que hay ahí cuando se está cargando un capacitor? Campo eléctrico. Excelente. Hay un campo eléctrico. Entonces, en los capacitores, la energía se almacena gracias a ese campo eléctrico que hay ahí. Ahora, si lo analizamos con los inductores, ¿dónde se va a almacenar energía en un inductor? ¿Cómo la pregunta? Ok, si en los capacitores usábamos el campo eléctrico para almacenar energía, en los inductores, ¿dónde se va a almacenar la energía? En campo magnético. En el campo magnético, excelente. Entonces, vean que hay una cierta simetría, por decirlo así, entre estos dos componentes. ¿Ok? Igual, digamos, el uso de los inductores, básicamente, más que de almacenamiento de energía, se usan mucho en los componentes para evitar que se quemen. O sea, cuando tengo un cambio brusco en la corriente, entonces ahí es donde va a actuar el inductor y va a frenar básicamente esos picos de voltaje que podemos tener en nuestra red eléctrica. Entonces, digamos, esas son como algunas de las características que vamos a tener. ¿Ok? ¿Estamos claros hasta acá? Con esta parte. Entonces, antes de continuar, quiero ver cómo les fue viendo el material de la cátedra. Sí, hoy apenas estamos, bueno, hoy estamos miércoles ya, pero sí, sí. Sé que en estas últimas semanas ha sido un poco, o es un poquillo complicado. Ok, vamos, faltan 3 personas de contestar la encuesta. 2 personas. Ujú. Ok, solo falta una persona. Listo. Entonces, bueno, veo que solo 2 personas sí lo leyeron, 8 personas no, y 4 personas aproximadamente la mitad. Ok. Entonces, ¿qué es un poco la idea? Bueno, cuando lo que les estaba hablando.
cuando tenemos dos solenoides, vean que uno de ellos va a generar un campo magnético. ¿Ok? Entonces vamos a decir que sobre el inductor 1 o la bobina número 1 está atravesando una cierta corriente. Esa corriente entonces va a generar un campo magnético que se mueve a través de la bobina 2. Entonces vamos a ver que en esta superficie que tengo acá, vamos a tener un campo magnético. Entonces, sabemos por definición que la FEM inducida en la bobina número 2 va a estar dado por menos la cantidad de vueltas que tenga esto, ¿verdad? ¿Cuántas vueltas le ha dado? Se le ha dado a esa bobina multiplicado por el cambio del flujo con respecto al tiempo. ¿Ok? Para esa área determinada. ¿Estamos? Y vamos a definir entonces que si yo multiplico el número de vueltas por el flujo, esto se va a definir como la inductancia mutua por la corriente que atraviesa la bobina 1. ¿Ok? Eso es lo que vamos a definir. Entonces, esta M12 o 21 corresponde o es lo que se llama como inductancia mutua. Por lo tanto, ven ustedes que si yo agarro y derivo con respecto al tiempo a ambos lados, si yo derivo con respecto al tiempo, entonces yo les dije, bueno, la inductancia mutua va a ser un valor constante que solo depende de la geometría. Y el número de vueltas en la bobina 2 también es un valor constante. Entonces, por eso salen de la derivada. Y así, nosotros vemos que esta expresión de acá corresponde a la FEM inducida en la bobina número 2. Entonces, si conocemos la inductancia mutua, simplemente lo que vamos a hacer es que si yo derivo esta corriente con respecto al tiempo y lo multiplico por ese valor de inductancia mutua, vamos a encontrar la FEM inducida en ese caso. ¿Ok? Igual, si yo despejo de aquí, de esta definición, vean que yo puedo despejar la inductancia mutua. La inductancia mutua, ¿cuál va a ser? El número de vueltas en la espira 2 por el flujo que se siente en esta espira dividido entre la corriente que atraviesa la espira 1. ¿Ok? Entonces, eso es lo que vamos a definir como inductancia mutua. Sí, ¿no? Más o menos, compañeros, compañeras. Entonces vean que estas dos ecuaciones que tengo acá son las ecuaciones más importantes de toda esta diapositiva. Veamos un ejemplo. Bueno, la inductancia mutua se tiene unidades de henrios. Un henrio
corresponde a un julio por amperio al cuadrado. ¿Ok? O un Weber por amperio. Esa es la unidad de la inductancia mutua. Y es importante saber que entonces, si nosotros calculamos las cosas, la inductancia mutua que voy a sentir de la bobina 2 a la bobina 1 va a ser igual a la inductancia mutua que siento de la bobina 1 hacia la bobina 2. Entonces, es simétrica en ese sentido. ¿Ok? Entonces, hagamos este ejemplo para ver si van entendiendo un poco de qué trata el asunto. ¿Les parece? Compañeros, compañeras. Entonces, bueno, voy a quitar el video. Y vamos a ver por acá. Que es importante que estén participando siempre. ¿Ok? Entonces, vamos a decir que la bobina 1 corresponde a la bobina negra. Esa bobina negra va a ser la bobina 1. Y nosotros ya habíamos sacado cuál era el campo magnético en esa bobina. ¿Se acuerdan cómo calcular el campo magnético que ejerce en una bobina? Que eso lo habíamos calculado con la ley de Ampere. Bueno, entonces, campo magnético va a estar dado por mu sub 0 por n por i. Donde n minúscula es el número total de vueltas que le estoy dando dividido entre la longitud. N es una densidad lineal de longitud en este caso. Ok, corresponde a una densidad de vueltas por unidad de longitud. ¿Estamos, compañeros, compañeras? Entonces, ¿cuál va a ser el flujo magnético que vamos a sentir ahí? ¿Cuál es el flujo magnético sobre la bobina azul? Compañeros, compañeras. ¿Cuál es ese flujo magnético? Profe, era el campo magnético, bueno, la integral del campo magnético por el diferencial de área. Correcto. Y si suponemos que el campo magnético es prácticamente uniforme. El campo magnético por el área. Entonces vamos a decir que en la azul va a sentir el campo magnético multiplicado por el área que tengamos ahí. Pero este campo magnético, ¿por quién está siendo producido? Por la bobina negra. ¿Me siguen? Entonces estaría siendo producido por la bobina negra, así que va a ser
mu sub 0 por n vueltas que tengo en la bobina 1, que sería en la negra, ¿verdad? Aquí yo voy a decir que tiene una longitud n y la cantidad de vueltas que se le da es n1. La cantidad de veces que se arrolla. Entonces, ya conocemos cuál es el flujo magnético. Entonces va a ser por NI por I por la corriente que atraviesa el número 1 dividido entre la longitud que tiene todo el cable. O sea, esta longitud de aquí hasta aquí. ¿Estamos claros? Compañeros, compañeras. Y esto entonces lo vamos a multiplicar por el área. Y de esa manera entonces ya estoy encontrando cuál es el campo magnético en el que estoy trabajando. ¿Ok? ¿Qué les parece esto? Compañeros, compañeras. ¿Ok? Entonces, como ya tenemos este flujo magnético que estaría sintiendo la bobina azul, vamos a encontrar cuál es la inductancia mutua. Entonces, la inductancia mutua va a ser el número de vueltas que tiene la bobina azul multiplicada por el flujo magnético que hay en la bobina azul dividido entre la corriente que hay en la bobina negra. ¿Me siguen? Compañeros, compañeras. Sí, no, más o menos. Entonces, va a ser el número de vueltas en la bobina 2 por el flujo de la bobina 1, que sería mu sub 0 por N1 por la corriente 1 por el área transversal entre L multiplicado por la corriente en la bobina 1. Vea que esta corriente en la bobina 1 está aquí dividiendo. ¿Ok? ¿Me siguen? Compañeros, compañeras. Y esta corriente, entonces vean que se cancela con esta corriente de acá. ¿Me siguen? Sí, no, más o menos. ¿Qué dicen al respecto? Compañeros, compañeras. De momento todo bien, profe. ¿Todo bien? Ok. Entonces, bueno,
ahí ya tenemos entonces una expresión. Y vean algo importante. ¿De qué les dije yo que dependía la inductancia mutua? ¿De qué factores? De la geometría, profe. De la geometría principalmente, ¿sí? Y vean que no depende ni de la corriente, ni depende de ninguna otra expresión. El área transversal, la longitud de una de las bobinas y el número de vueltas en cada una de las bobinas, multiplicado por μ sub 0. Ahora, ¿qué va a pasar si yo aquí en el interior le meto una barra que sea ferromagnética? Vamos a ver. Más que he visto cómo entonces, ¿qué pasaría si yo aquí le meto una barra ferromagnética que tenga propiedades magnéticas en su interior? Compañeros, compañeras, ¿qué creen ustedes que va a pasar? Va a alterar el campo magnético. Correcto. Y entonces, si altera el campo magnético, Creo que eso va por el μ sub 0. ¿Qué es lo que significa el μ sub 0? la permeabilidad magnética del vacío. Ajá, entonces habría que buscar la equivalencia de la barra, y cambiar ese μ sub 0 por esa equivalencia, ¿no? Correcto, entonces ya no sería μ sub 0, sino sería μ, donde μ es igual a la constante magnética por μ sub 0. ¿Ok? Y eso entonces va a depender del material que yo le meta en el interior a ese inductor. Exactamente igual que lo que sucedía ¿dónde? Capacitores. Capacitores. Excelente. ¿Cómo van viendo esto? Compañeros, compañeras. Sí, vamos bien. Ahora vean. Yo les dije que sucedía algo muy similar con la autoinductancia. La diferencia que es que la inductancia mutua era el número de vueltas en la bobina 2 por el flujo magnético que se siente en la bobina 2 dividido entre la corriente que atraviesa la bobina 1. ¿Y cuál va a ser la autoinductancia? Ven que la fórmula es la misma. Nada más que esta la estamos calculando sobre sí misma. ¿Ok? Esa es la única diferencia que vamos a tener. Entonces, si nosotros queremos encontrar la FEM inducida, nada más multiplicamos
la autoinductancia por el cambio en la corriente con respecto al tiempo. Y listo. Entonces, voy a hacer una cosa. Voy a ir un momentito a la pizarra. Y voy a asustarlos un poquito. ¿Me dejan? Para poner un circuito sencillo. Sin miedo al éxito, profe. ¿Ok? Entonces, ¿qué pasa si yo tengo un circuito en el cual tengo una resistencia? Después tengo una capacitancia. Y después tengo una inductancia. Esta es la forma en que se ¿cómo es que se llama? El símbolo de inductancia en un circuito. Vean que se parece mucho el de resistencia y el de inductancia. Entonces, ¿qué pasa si aquí aplico la ley de Kirchhoff? Y ya se van a dar cuenta por qué nosotros no vemos este tipo de circuitos en física 2. Vean que aquí yo tengo una diferencia de potencial, que va a ser un V1. ¿Cierto? La resistencia va a disipar un V2. Mientras el capacitor se va cargando, va a tener una diferencia de potencial. Y la autoinductancia también va a tener su propia diferencia de potencial. ¿Cierto? Compañeros, compañeras, que esta diferencia de potencial es la FEM inducida. Entonces, ¿qué es lo que nosotros vamos a ver en un circuito sencillo? ¿Qué es lo que nos decía Kirchhoff? Y yo sumo todos los potenciales en una espira cerrada, ¿qué va a pasar? Es igual a 0. Ok, excelente. Entonces, ¿cómo veíamos el potencial en una resistencia? Sería la corriente que atraviesa por la resistencia. ¿Cierto? Compañeros, compañeras. Sí, profe, se cumple la ley de Ohm. Ok. ¿Qué pasa en un capacitor? ¿Qué sucede en este de acá? ¿Cuál es la diferencia de potencial entre las placas? Acuérdense ustedes que para los capacitores tenemos que la capacitancia es igual a la carga entre el potencial. ¿Cierto? Entonces, si queremos sacar el potencial, ¿cuál sería el despeje?
La carga ante la capacitancia. ¿Ok? ¿Y qué pasa en el inductor que acabamos de ver? ¿Cuál es la diferencia de potencial? Sería la autoinductancia por el cambio de corriente con respecto al tiempo. ¿Me siguen? Compañeros, compañeras. Pero un momento. Vean que aquí tengo corriente y aquí tengo corriente. Tengo corriente aquí, tengo corriente aquí. Y aquí tengo carga. ¿No podemos hacer algo para mejorar esas cosas? Sabemos que la corriente es que de carga con respecto al tiempo. Sí. Entonces la carga va a ser igual a ¿qué? A la integral de la corriente de dt. ¿Lo ven? ¿O no? Compañeros, compañeras, ¿lo van viendo? ¿Vieron qué ecuación más bonita nos quedó? Entonces la idea es calcular la fórmula de la corriente o encontrar la corriente como función del tiempo para esa ecuación. ¿Qué les parece? Está feo eso. Está feo. Por eso les dije, voy a asustarlos un poquito. ¿Alguno ha llevado ecuaciones diferenciales? Yo lo estoy llevando ahora, profe. ¿Se lo está llevando, Ricky? Sí. ¿Se ha visto ese tipo de ecuaciones? No sé si así, pero ya de lo que la estaba haciendo ya me estaba imaginando que de fijo eso se resolvía por ecuaciones diferenciales. Exacto. Exactamente. Entonces, de ahí, como muchos de ustedes no han llevado ecuaciones diferenciales, resolver esta ecuación se vuelve horrible. Entonces, por eso nosotros en Física General 2 no vamos a ver circuitos RLC. Igual, digamos, aquí vamos a tener cambios en alguno de los signos y cosas por el estilo, pero lo que les quiero decir más que todo es, digamos, ¿verdad? O mostrarles
cómo es que, cómo es la forma general para resolver este tipo de circuitos. Ok, claramente, entonces nosotros no vamos a resolver esos circuitos en el curso. A mí me gusta darles un poquito de esto, nada más como para que lo vean un poco. Pero en sí, en términos generales, no lo vamos a trabajar. ¿Me siguen hasta acá entonces? Por lo tanto, vamos a ver, cuando nosotros tenemos un inductor como parte de un circuito, nosotros lo vamos a ver solo el inductor, sin meterle resistencia, ni meterle capacitancia, ni nada. Igual a como vimos circuitos de solo capacitores, no le metimos nada más. O solo resistencia, no le metemos nada más para no complicar un poco el asunto. Entonces, vemos acá que en el caso de los inductores, la diferencia de potencial va a ser la inductancia por el cambio de corriente con respecto al tiempo. Esa es la diferencia de potencial que tendríamos. Ahora, si nosotros tenemos inductores, los inductores se van a comportar exactamente igual que los que cuando nosotros teníamos resistencias. ¿Qué significa? Que si yo tengo dos inductores acá, un L1 y un L2, y están en serie, entonces la inductancia equivalente va a ser igual a L1 más L2. Si tengo dos inductores en paralelo, si tengo dos inductores en paralelo, entonces la inductancia equivalente va a ser igual a 1 sobre L1 más 1 sobre L2. Esto a lo menos 1. Y así sucesivamente con cualquiera de los que nosotros tengamos. Pero en términos generales eso es lo que tenemos. Entonces, ¿cómo vamos hasta acá? Profe, yo tengo una duda. Sí. Digamos, si uno revisa el libro o algo así, cuando ve que suman dos resistencias en paralelo, en este caso los inductores, porque es que al final lo le dan a la -1. Pero en el libro, en el libro simplemente que dicen que es la suma del inverso. Es que el inverso de la resistencia equivalente es igual a la suma de los inversos de las resistencias. Eso es lo que les dan, en el libro. Ah, ya entendí por qué es. Gracias. Entonces lo que yo hago es, sí, elevar esto a la -1 y lo elevo al otro lado también. ¿Ya? Sí. Listo, gracias. Ese es un poco el asunto que hay ahí. Entonces, si quieren, antes de ponernos a hacer un par de ejercicios de autoinductancia, ¿qué les parece si vamos a un receso? Me parece. Sí. Ok, entonces, después del receso vamos a trabajar un poco lo que serían los solenoides toroidales. ¿Cuánto tiempo quieren de receso? No, 25 minutos ya es mucho. Yo digo 15. que 10 minutos. Bueno, alguien dijo 15, pero
¿10 o 15? Esto es de 15 y esto es de 10. ¿Cuánto? Tomemos 15, profe. Tomamos 15. Bueno, entonces voy a darles 15 minutos de receso y bueno, pregunta acá para ustedes. ¿Saben lo que es un toroide? ¿Se acuerdan? Sí, pero es como la forma del universo, ¿verdad? Como una dona. Algo así. Hay teorías del universo o de algunos universos este, que se dicen que son donas, pero por ahí es por donde van las. Entonces, acá tenemos un toroide, un solenoide toroidal, y queremos encontrar entonces la autoinductancia de ese toroide. Por lo tanto, ¿se acuerdan cuál era el campo magnético del toroide? Si no, apliquemos un poquito la ley de Ampere. ¿Se acuerdan que en el interior es 0? En el exterior es 0. Entonces solo vamos a tener campo magnético acá. En esa parte de ahí. Entonces, el campo magnético multiplicado por el dDA de la espira. Acuérdense, bueno, voy a calcularlo totalmente. La integral cerrada de V punto dDA o punto ddl, mejor dicho, es igual a mu sub 0 por la corriente encerrada. Entonces, ¿cuánto me da esta integral? Esta integral me va a dar. Ajá, Enrique. No, yo iba a decir que era lo mismo de que si el campo era uniforme, diera el campo por el área. No, por la longitud Ah, de perdón, la por la longitud, esfera. sí. No es Gauss, es Ampere. Entonces, la longitud sería 2pi por r. 2pi por r, excelente. Entonces, esto lo vamos a mandar a dividir al otro lado. Entonces, nos queda que esto va a ser mu sub 0 por el número total de espiras, ¿verdad? De vueltas que le di a la dona por la corriente. Este, entonces, va a ser el campo magnético que nosotros tenemos acá. Así que si queremos encontrar la autoinductancia va a ser igual a N por el flujo magnético entre la corriente. En otras palabras, esto nos va a quedar, bueno, y la corriente la estoy haciendo en mayúscula, entonces voy a hacerlo aquí en mayúscula. Me va a quedar mu sub 0 por N cuadrado por el área entre 2pi por el radio. ¿Le suena?
Compañeros, compañeras. Ok, aquí estamos ignorando ese campo magnético como función de la longitud. Ok, como función del radio. ¿Hasta aquí está claro? ¿O hay alguna duda? Ahora, ¿qué pasa si no ignoramos eso? Aquí tenemos este otro ejercicio donde donde nos dicen no lo ignore, sino calculen la autoinductancia totalmente. Entonces, vamos a ver. En este caso, la autoinductancia, o mejor dicho, el flujo magnético va a ser igual ¿a quién? A la suma del campo magnético por un diferencial de área. ¿Cierto? Si queremos ver la variación del campo magnético en este punto, en este punto, en este o en este o en este. ¿Ok? Entonces, el diferencial de área, vean que nosotros lo podemos aplicar para una pequeña región acá, cuyo radio va a ser un DDR. Entonces, el diferencial de área se va a convertir en H multiplicado por un diferencial de radio. ¿Me siguen? Compañeros, compañeras. Va, profe, perdón, fue que creo que no oí lo que estaba pasando. ¿Por qué es que estamos obteniendo eso en general? O sea, ¿qué es lo que no estamos considerando? Ahora, digamos, vamos a considerar, vea que el campo magnético es mu sub 0 por el número de espiras por la corriente entre 2pi por el radio. ¿Correcto? Eso significa que si yo tengo el radio aquí, si yo tomo el radio aquí, o sea, en esta línea de aquí, tengo un campo magnético. ¿Sí? Ahora, si me alejo un poquito más, voy a tener un campo magnético más pequeño. Porque el campo magnético depende del radio. ¿Sí? Si me hago aquí más pequeño y así sucesivamente. ¿Lo ven? Compañeros, compañeras. Y profe, entonces esa ecuación del flujo es nada más cuando el radio, o sea, a base del radio de cuando se va alejando. ¿Correcto? Ya. Entonces vean que el diferencial de área, yo puedo tomar una pequeña área acá. Donde estoy tomando que el área, al ser esto rectangular,
va a ser el valor de H por lo que mide ese grosor, que ese grosor le estoy llamando DDR. Ese es el área. El área que tenemos va a ser H por un DDR. ¿Lo ven? Ahora sí. Ok. Y ahora, ¿de a dónde tenemos campo magnético? ¿Para qué valores de radio tenemos campo magnético? De A hasta B. De A hasta B. Excelente. Entonces me queda que el flujo del campo magnético va a ser igual a ¿quién? Mu sub 0 por el número de espiras por la corriente por H entre 2pi, que esto sale de la integral, y me va a quedar la integral del DDR entre R, que eso sabemos que es un logaritmo natural. Y si lo evaluamos desde A hasta B, va a ser logaritmo natural del de arriba entre el de abajo. Sí. Entonces vea que eso es lo que nos están pidiendo. Que demostremos que el flujo magnético está dado por esa expresión. Ahora, ¿cuál va a ser la autoinductancia? Va a ser el número de espiras por el flujo entre la corriente. Otras palabras, mu sub 0 por n al cuadrado por h entre 2pi por el logaritmo natural de a entre b. Perdón, de b entre a. Sí. ¿Me van siguiendo? Y ahora nos dicen, ok, utilicen la serie de Taylor para el logaritmo natural de b entre a cuando la distancia, o sea, nos están diciendo calcule una aproximación cuando esta distancia, digamos, cuando ese valor de acá, que ese valor le vamos a llamar b menos a, es mucho menor que a. O sea, cuando el radio cuando este radio es mucho más grande que el grosor que tiene ese toroide. ¿Me siguen? Eso es como que ustedes vayan a comprar una dona y la dona tenga un agujero muy grande y la parte de la dona sea apenas una rosquilla. Cuando tenemos como una rosquilla pero grandota.
tipo pretzel. ¿Me siguen? Compañeros, compañeras. Profe, ¿Sí? ¿no tendría a ser cero el flujo? No, porque todavía tengo una cierta área. Cuando tenemos... Bueno, básicamente lo que nos están diciendo es que ahora lo que tenemos es esto. No. No, cuando tenemos algo así. ¿Ok? Vean ustedes que este valor es mucho más grande que este valor. ¿Ok? ¿Me siguen? Compañeros, compañeras. Que sea aquí. Que es un poquito difícil, digamos, dibujar estos anillos. Ah, este yo creo que sí me gusta más cómo me quedó ese. Cuando tenemos algo así. Sí. Compañeros, compañeras. Entonces vean que aquí yo voy a tener campo magnético. Entonces, ¿qué va a pasar en ese caso? Bueno, en ese caso habíamos dicho que esto de aquí es la autoinductancia. Entonces, lo que nos están diciendo es, ok, B entre A, mejor escribámoslo como 1 a 1 más B menos A entre A. Entonces es mu sub 0 por N cuadrado por H entre 2pi. Por el logaritmo natural de ¿quién? De 1 más B menos A entre A. Eso es lo que estamos viendo. Y nos dicen, ok, esto de acá, ¿qué pasa si ustedes dividen un número pequeño entre un número grande? Si yo divido un número, Tiende a cero, profe. tiende a 0, correcto. Entonces, nos dicen a este valor, yo le voy a llamar Z. Y la serie de Taylor que tenemos para el logaritmo natural de 1 más Z es Z más Z cuadrado entre 2 más todos los demás. Entonces solamente voy a agarrar este primer orden de magnitud.
Por lo tanto, nos queda que L va a ser igual a ¿quién? Mu sub 0 n cuadrado por h entre 2pi por z, o sea, por b menos a, entre a. Usando solamente el primer término de la serie de Taylor. ¿Me siguen? Entonces, ¿esta expresión quién es? ¿El área, profe? El área. ¿Y quién es A? El radio. Entonces vean que volvemos a la misma expresión donde no nos interesaba, ¿verdad? El grosor de eso. Por lo tanto, si el grosor es muy pequeño, podemos despreciar y llegamos al primer orden de magnitud de la serie de Taylor. O de la serie de potencia, mejor dicho. ¿Ok? ¿Me siguen? ¿O no me siguen? ¿Cómo van viendo esto de autoinducción e inducción, e inductancia mutua? Profe, Ujú. pero entonces digamos, esa expresión en la que se llegó es una aproximación nada más, digamos, no es como, Exacto. y ya no habría que considerar como todo lo que sigue después de la serie Taylor, digamos. No es necesario porque son valores muy pequeños. Okay, si tenemos, no, qué sé yo, 1 entre 100 o 1 entre 20, para ponerle algún caso. ¿Cuánto es 1 entre 20 más 1 entre 20 al cuadrado dividido entre 2? Sí, sí, pues 1 entre 20 más una cochina. Exacto. Entonces eso es lo que nos están diciendo. Agarren una aproximación para para el primer orden de magnitud para eso. Básicamente eso es lo que nos están llevando el problema. ¿Ok? Bueno, si quieren, continuamos un poquito más. Para ir viendo. Ahora sí, la parte de de la energía potencial almacenada. Cuando nosotros tenemos un inductor, vamos a tener entonces una cantidad de energía almacenada. Y sabemos que potencia es igual a voltaje por corriente. O diferencia de potencial por corriente. ¿Cierto? Y la diferencia de potencial, esto no lo he borrado porque me interesa ahorita. La diferencia de potencial va a ser igual
a la autoinductancia por el cambio de corriente con respecto al tiempo. Ahí hay un menos de por medio, pero no me interesa ese menos. ¿Ok? Entonces, si esto yo lo multiplico por la corriente, me queda esta expresión. Y sabemos que la potencia es igual a ¿quién? ¿Quién es la potencia? El cambio de energía potencial con respecto al tiempo. ¿Cierto? Entonces, el diferencial del tiempo, como son funciones analógicas, funciones analíticas, entonces lo podemos eliminar. Y de esta manera integramos. La integral del d de u me queda u. Y la integral de L por I de DI me va a quedar L por la corriente al cuadrado entre 2. Esta, entonces, es la cantidad de energía que nosotros podemos estar almacenando en los inductores. O que cada inductor nos permite almacenar. ¿Me siguen? Compañeros, compañeras. Ok. Ahora vamos a ver otra expresión que se llama la densidad de energía. U es la densidad de energía. Eso significa que es la energía total almacenada por unidad de volumen. ¿Verdad? El volumen que yo obtengo en esta expresión. Sí. Volumen que tengo en todo un solenoide. Pero bueno, ya calculamos algo para un solenoide en específico. ¿Ok? Igual, ¿verdad? Aquí nos dicen que como depende del cambio de corriente, entonces si no hay corriente, no hay energía almacenada. ¿Verdad? Si no hay cambio de corriente, no hay energía almacenada. Entonces, aquí vamos a hacer una cosa. Acordémonos del toroide. Tenemos un toroide. Entonces vamos a trabajar con él. Vamos a decir entonces que para el toroide la autoinductancia, ¿cuánto era? Mu sub 0 por n cuadrado por el área entre 2pi por el radio, ¿cierto? Esa era, digamos, cuando es un radio muy pequeñito. Cuando es un inductor que tenga un área muy pequeña o un grosor muy pequeño. Entonces, sabemos
¿Cuál era el campo magnético ahí? Dentro del inductor, que ya se me olvidó. Ese era, ¿verdad? Que les copié ahora. Profe, lo más triste es que según yo se lo estaba diciendo y tenía el micrófono apagado. Ok. Bueno, la intención es lo que cuenta, Enrique. Entonces, vamos a ver. Tenemos que este es el inductor y este es el campo magnético. Entonces, bueno, aquí estaba. No sé ni para qué escribí ese de nuevo. Entonces, vamos a ver lo siguiente. Vea que la energía sería un medio de L por la corriente al cuadrado. O sea, esta expresión de acá. Esa ya la tenemos, entonces nos queda esta expresión. Que es un medio de L, que L es este de acá, por la corriente al cuadrado. ¿Está ahí todo bien? Y ahora vamos a calcular la densidad de energía. O sea, esta expresión la voy a dividir entre el volumen que tengamos. ¿Cuál es el volumen que tenemos aquí? El volumen de todo esto. Compañeros, compañeras. Si no se acuerdan, voy a cortar la dona a la mitad y la abro. ¿Ok? Entonces me va a quedar algo así. Que es la dona abierta. ¿Sí? Entonces voy a decir, esta parte acá, nosotros le llamamos área. ¿Y cuánto se le llama a esta parte de aquí a aquí? ¿O cuánto mide esto de aquí a aquí? Dos pi por R. ¿Me siguen? Entonces, ¿cuál es el volumen? Profe, sería 2pi por R por el área. ¿Ok? Entonces vamos a poner eso aquí. Y vamos a ponerlo sobre 1. Para aplicar medios con medios y extremos con extremos. Entonces vean ustedes que el área se me va a cancelar. Y me va a quedar entonces un medio de mu sub 0 por n cuadrado por i cuadrado entre 2pi por r al cuadrado. ¿Me siguen? Compañeros, compañeras.
Esta es entonces la densidad de energía por unidad de volumen. O la energía por unidad de volumen. ¿Sí? ¿Qué es la densidad de energía? ¿Está claro o no? De momento todo bien, profe. ¿Y esas dos cosas no las ven parecidas? No, Bien. Sí, es el cuadrado de todo eso menos quitando la permeabilidad del vacío, digamos. Sería como el entonces, cuadrado del campo eléctrico entre la permeabilidad. ok, hagamos una cosa. Metamos aquí un cuadrado y dividámoslo entre mu. Para que sean iguales. Así. Sí, Y ahora sí están iguales. Entonces, podemos decir que la densidad de energía es igual al campo magnético al cuadrado entre 1 sobre 2 mu sub 0. Y eso lo podemos aplicar no solo para el toroide, sino lo podemos aplicar para cualquier cosa. Entonces, la densidad de energía en un inductor siempre va a ser el campo magnético que tiene el cuadrado entre 2 veces la permeabilidad. Si estamos hablando que no estamos en el vacío, sino que le metemos un material ferromagnético, que es justo lo que se hace en los postes, entonces la cantidad de energía que nosotros estamos almacenando es 1 sobre 2 mu por el campo magnético al cuadrado. Y hay algo similar. Ok, que esa es la energía magnética en un material. Entonces, bueno, cuando nosotros tenemos campos eléctricos, funciona algo parecido. Y este resultado nosotros lo vamos a estar utilizando cuando veamos la parte de ondas electromagnéticas. La próxima clase voy a explicarles los conceptos básicos de ondas para que entiendan qué es la longitud de onda, qué es la amplitud y todos esos conceptos, ¿verdad? Para trabajar ya la parte de ondas electromagnéticas. Entonces, bueno, yo veo que son las 2:54. Hoy pensaba dejarlos un toque más, salir un toque antes, pero si no se nos iba, ¿verdad? Vean cómo todo fue fluyendo y si no se nos iba básicamente esa fluidez a la hora de ver la materia. Entonces, no sé si tienen alguna duda. Compañeros, compañeras. ¿Alguien? Si no, cualquier cosa, dejamos la clase hasta acá. Bueno, ahí, por cierto, una de las preguntas que me habían hecho, creo que fue hace 2 semanas,
Ahí más o menos, digamos, estuve viendo un poco la forma del imán, ese de neodimio que sale en los discos duros. Entonces, digamos, para no espedazarlo, para no zafarlo, porque la placa tiene mucho que ver. Entonces quise analizar un poco los campos magnéticos, ¿verdad? De una manera un poco superficial, no con números ni nada de eso, sino únicamente cualitativa, para ver, ¿verdad?, qué era lo que nos decía. Entonces le tiré un poco de limadura de hierro sobre el objeto. Y ahí, bueno, esas fueron las fotografías que les envié en el WhatsApp. Entonces, para que sepan un poco. No sé qué les pareció esas fotografías. Un poco de manchas. O sí lograron ver las líneas de campo ahí. Las líneas de campo magnético. Compañeros, compañeras. Bueno, yo sí, profe. Ahí más o menos como que se pueden ver, pero sí. Ok. Entonces sí. Sí, profe. Sí. Jonathan, no fue usted, ¿verdad?, el que me había hecho esa pregunta. No, yo creo que fue un compañero, pero él se fue, profe. Sí. Yo estaba cuando él le hizo la pregunta a usted. Sí, me Esa parece que parte. Ujú. fue Julio, algo así, ¿no? Bustamante. Me parece que fue. No, yo creo que Entonces, era como Julio. o era Julio. Julio, ajá, sí, Sí, algo así. no recuerdo ahorita. Pero bueno, entonces ahí por cualquier cosa. Sí, no, no había sido yo. Yo me había quedado ahí a vinier nada más. Sí, sí. Entonces, bueno, voy a dejar de grabar ahí cualquier cosa. Ahí me despido de los que están viendo el video.